Saludo muy buenas a todos, apreciados. Y en este momento quiero tomarme la oportunidad para explicarles un tema de importancia para cada uno de nosotros en esta asignatura de francés. Vamos a estar hablando brevemente sobre la conjugación de los verbos de primer grupo, les verbes du premier groupe, y vamos a estar hablando sobre el presente del indicativo, la conjugación de estos verbos de primer grupo y finalmente de la pronunciación, las reglas de pronunciación que debemos seguir para conjugar estos verbos. De inmediato pasamos con el presente del indicativo. El presente del indicativo, ¿cuándo lo usamos? Nosotros usamos el presente del indicativo para hablar de una acción que está pasando en el momento. Por ejemplo, je parle avec moi ce moment. Tu parles avec moi ce moment. Tú hablas conmigo en este momento. También lo usamos para hablar de una costumbre. Tous les jours, j'écoute la radio. Todos los días escucho la radio. Y tercero, la podemos usar para nosotros hablar de una acción o hacer una descripción o expresar gustos e ideas. Para nosotros conjugar los verbos de primer grupo, tenemos que tener en cuenta que estos terminan en ER. Si vemos un verbo terminado en ER, esto quiere decir que es un verbo de primer grupo. Ahora, tal vez vemos estos verbos, si alguien nos pregunte que cómo se conjugan, pues es muy sencillo. Se hace de la siguiente manera. Primero, tenemos que buscar la raíz del verbo. La raíz del verbo es todo aquello que está detrás de su terminación, ER. Entonces, todo lo que está detrás es la raíz. Ponemos primero los pronombres, lógicamente. Para conjugar cualquier tipo de verbos necesitamos primero poner los pronombres en orden, en este mismo orden que se encuentran aquí en la columna de conjugación que dice je, tu, il, elle, on, nous, vous. Hemos tomado este verbo écouter, como ejemplo. Los verbos de primer grupo, como les había dicho, terminan en ER, pero no se menciona la R en su pronunciación. Por ejemplo, no decimos écouter, sino decimos écouter. Se menciona la E, pero como si estuviera acentuada. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, necesitamos los pronombres seguido de la raíz del verbo más la terminación según la persona de la que vamos a hablar, la persona o el sujeto. En este caso tenemos los pronombres. Entonces, como dijimos que para conjugar este verbo necesitamos la raíz. La raíz vendría siendo écoute. Después que nosotros ponemos todos los pronombres, que es lo primero que necesitamos, entonces más adelante vamos a poner la raíz del verbo de primer grupo que queremos conjugar. En nuestro caso tenemos el verbo écouter. Entonces le quitaríamos ER y esa raíz la pasaríamos a todos los pronombres de la misma manera. Como se fijan aquí en la tercera columna donde dice raíz, si se fijan dice écoute en todos los pronombres. Esto seguido de la terminación E para je, tu, seguido es ES, la E otra vez se repite para il, elle, on, y para el pronombre nous
EZ para el pronombre vous y INT para el pronombre il, elle, para los pronombres il, elle. Hay algunas reglas de pronunciación que debemos tomar en cuenta a la hora de pronunciar nuestros verbos conjugados. Por ejemplo, la regla número 1 es que la ES o ENT, esas terminaciones no se mencionan. Por ejemplo, nosotros no decimos j'écoutais, sino que decimos j'écoute, porque no se menciona la E. También no decimos il, elle écoutent, sino que decimos il, elle écoute. La segunda regla de pronunciación sería que tenemos que hacer la liaison si el verbo que sigue empieza con una vocal o una H muda. Por ejemplo, tenemos el verbo habite. Si yo lo quiero conjugar con el pronombre on, no decir, yo tengo que hacer esa liaison para que suene on habite. Igual con el verbo écouter, nosotros tenemos ahí que con nous tenemos que decir nous écoutons para que entonces suene con esa liaison que nosotros necesitamos hacer. Por último, tenemos la regla número 3 que dice que el pronombre je se convierte en J o en J apóstrofe, una J apostrofada delante de un verbo que empieza con una vocal o una H muda. Por ejemplo, si usamos este mismo verbo que tomamos para la conjugación écouter, entonces tendríamos que en el pronombre je eliminarle la E y sustituirlo por un apóstrofe para que no se haga lo que llamamos en francés una cacofonía, que es un mal sonido de dos vocales cuando se juntan. Entonces, mis amados, hasta aquí ha sido esta explicación. Espero que les haya sido bastante clara. Más adelante estaríamos poniéndolo en práctica, porque sabemos que cada explicación que damos necesitamos llevarla a la práctica para que podamos seguir aprendiendo. Es de suma importancia aprenderse estas reglas de pronunciación para estos verbos, para que cuando nos corresponda leerlos y pronunciarlos, no solamente este verbo que tomamos como ejemplo, sino otros verbos de primer grupo, podamos pronunciarlo de la mejor manera. Espero que pasen feliz resto del día y ha sido más que un placer para mí el poder explicarles. Muchísimas gracias.